Y vamos a leer juntos un pasaje que nos va a dar la enseñanza para la palabra de hoy. El título del mensaje de hoy es el soplo del Espíritu, el soplo del Espíritu, en este mes de sanidad, de restauración, en el que estamos orando y clamando al Señor por esa sanidad que necesitamos, por esa restauración en nuestras vidas, en todas las áreas. Vamos a leer Ezequiel capítulo 37, versículo 1 al 14, un pasaje que quienes leemos la palabra lo conocemos, tal vez alguien lo escuche por primera vez hoy, lo lea junto con nosotros. Dice: la mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Y me dijo: hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté: Señor omnipotente, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos: yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel. Les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé. Y mientras profetizaba se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones y les salía carne y se recubrían de piel, pero no tenían vida. Entonces el Señor me dijo: profetiza, hijo de hombre, conjura al aliento de vida y diles: esto ordena el Señor omnipotente. Ven de los cuatro vientos y dales vida a estos huesos muertos para que revivan. Yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Luego me dijo: hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo: nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente: pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir. Y te establecerás en tu propia tierra, entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré, lo afirma el Señor. Amén. Quiero que juntos podamos comprender un poquito el contexto en el que fue declarada y escrita esta palabra. Profeta Ezequiel. Miren, ustedes saben que el pueblo de Israel en su historia, recuerdan que el pueblo en un tiempo estuvo esclavo en Egipto, Dios lo sacó a través de Moisés. Luego con Josué pudieron entrar, después de esos años de desierto, a la tierra prometida. Conquistaron la tierra, la repartieron, se establecieron por tribus. La Biblia dice y nos cuenta que en ese tiempo el pueblo se estableció, pero luego pidieron tener reyes como el resto de las naciones. Así que Dios no lo había establecido así, pero aceptó la petición del pueblo, aún diciéndole las consecuencias que tendrían por tener reyes de carne y hueso, cuando Él era en realidad el rey de ellos y quería que directamente se manejara a través de la palabra de sus hombres levantados al pueblo, pero les dio los reyes. Y la Biblia nos enseña que después de esto, nos cuenta la historia, que el pueblo terminó separándose, el reino quedó dividido de Israel en el reino del norte, el reino del sur. Había reyes en cada uno de los territorios. Muchos de esos reyes llevaron al pueblo al pecar, se alejaron de la voluntad de Dios. Incluso hubo en tiempos de la historia donde el pueblo se enfrentaba al propio reino del norte con el propio reino del sur. Y Dios les fue advirtiendo a través de los profetas que tenían que arrepentirse y volver a su camino. Pero el pueblo fue desobediente y llegó un día donde el ejército de Babilonia sitió allí la ciudad y los derrotó, se llevó cautivos. Cayó primero el reino del norte, luego cayó el reino del sur. La cuestión es que a lo largo de los años el pueblo quedó disperso, perdieron sus tierras, fueron a otros lugares.
muchos habitaron como esclavos, otros murieron en el camino. El pueblo judío había quedado dispersado, el pueblo de Israel había quedado dispersado. Y Dios en ese tiempo de cautiverio, ¿no? Levantó hombres que fueron hablándole al pueblo, y también hombres que después, cuando pudieron regresar a la tierra, Dios usó para que el pueblo pudiera reconstruir de nuevo las ciudades, el templo, las murallas. Ustedes se acuerdan de Nehemías, Esdras, Ageo, gente que Dios usó para poder restaurar y levantar de nuevo lo que había quedado destruido. Y Ezequiel fue uno de los profetas en este periodo donde tuvo que hablarle a este pueblo, ¿no? Que estaba desanimado, que estaba en esa condición, ¿no? Porque habían perdido su tierra, habían perdido todas sus posesiones, habían perdido. El enemigo quería incluso hacerles perder su identidad, ¿no es cierto?, como nación. Y entonces, en esta visión que tiene el profeta Ezequiel, él es llevado por el Espíritu a un valle donde ve y hay huesos secos. En ese valle hay un ejército que ha quedado muerto allí después de una batalla, y tal cual lo que sucedía en ese tiempo cuando muchos ejércitos eran derrotados, ¿no? Quedaban los cuerpos tendidos allí en los valles, en el desierto, y se secaban, los cadáveres perdían obviamente la carne, los tendones, quedaban luego los huesos, los esqueletos, hasta que el tiempo, ¿no es cierto?, los iba secando de tal forma que quedaba un cementerio de huesos allí a la vista. Y Ezequiel ve eso, ¿no? Ve eso, y entonces Dios le da una pregunta y le dice: ¿vivirán estos huesos? Entonces Ezequiel le contesta y dice: Señor, vos lo sabés. Y ahí comienza este diálogo y esta ministración que Dios tiene con el profeta, donde lo insta, lo motiva a profetizar y a declarar que esos huesos iban a vivir. Y él comienza a ver cómo cada vez que profetiza, los huesos comienzan a unirse, cobran vida y termina levantándose un ejército. Y Dios le da esta enseñanza al profeta, le da esta revelación profética y se la manda a decir al pueblo que estaba en esta condición. Y le dice que así es el pueblo, ¿no? La condición que tenía el pueblo de Israel en ese tiempo. Ellos decían: ya no hay esperanza para nosotros, ¿no? El pueblo decía: no tenemos esperanza, estamos perdidos, nuestros huesos se han secado. Cuando ellos decían nuestros huesos se han secado, hacían referencia a esto. Ellos se sentían como los ejércitos que quedaban muertos en el campo de batalla. El ejército triunfante se llevaba el botín de guerra, se llevaba todo lo que tenían, y quedaban los cadáveres nada más, y terminaban secándose allí en el desierto. Y así se sentía el pueblo de Israel. Entonces esta palabra que el profeta lanza alienta a los judíos que estaban desfalleciendo en su fe, para decirles que había una esperanza, que iban a ser restaurados después del cautiverio, que la prueba no iba a durar para siempre, que venía una restauración de parte de Dios. Y esa restauración incluía volver a su tierra, y que iban a levantarse con fuerza, con la misma fuerza de un ejército. Amén. Así que también obviamente este pasaje tiene muchas enseñanzas. Proféticamente también enseña lo que Dios hace con nosotros, lo que hará. ¿Cuántos saben que un día nosotros moriremos, pero seremos resucitados por el poder de Dios? Amén. Así que Jesús venció a la muerte por nosotros y nos dio el poder de la vida, el poder de la resurrección. Así que eso también nos enseña el poder de Dios para sacarnos de cualquier situación, el poder de Dios para restaurarnos, para sanarnos, para levantarnos. Así que, hecha esta introducción y entendiendo un poco el contexto y por qué y para qué fue escrito también, y entendiendo que la palabra de Dios dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para instruir, para redarguir, es decir, que toda la palabra, cuando es revelada por el Espíritu, la podemos tomar para nuestra vida. Amén. Vamos a tomar principios para nuestra vida hoy, en este mes de sanidad y restauración. Lo que vio el profeta entonces era una condición del pueblo en la cual vio muerte y sequedad, desolación, no había absolutamente nada. Y Dios le llama en esa condición a profetizar. Y el pueblo, el profeta Ezequiel profetiza 3 veces. Son 3 veces la que Dios le dice profetiza, 3 veces. La primera le dice: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Lo primero que le dice es hablarle a los huesos y decirle: escuchen la palabra del Señor. ¿Por qué esa primera declaración profética
de Ezequiel es esta. Dice, escuchen la palabra del Señor. Porque miren, hermanos, hermanas, familia de Dios aquí reunida en esta tarde, de más está decirles que cuando estamos sin esperanza, cuando perdemos la fe, cuando perdemos las fuerzas, nos vamos secando. De más está decirle, y sabemos todos, que lo único que nos puede ofrecer el mundo son cosas que espiritualmente están muertas. No va a haber vida en las cosas que no está Dios en el medio. Y muchas veces cuando atravesamos momentos difíciles, o a veces cuando venimos de una vida muy dura, a veces cuando hemos atravesado traumas o dificultades o pruebas que nos cuestan superar, nos sentimos como ese pueblo, sin esperanza, desfalleciendo. Y aún dentro nuestro podemos estar aún sin actividad espiritual. Y el Señor nos dice, escuchen la palabra de Dios. Lo primero que tenemos que hacer cada día de nuestra vida es escuchar la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, dice la Escritura. ¿Amén? Necesitamos escuchar qué es lo que Dios está diciendo para nosotros hoy. ¿Qué te está diciendo el Señor hoy? ¿Sabés qué es lo que Dios te está diciendo? Y tal vez decir, no tengo ni idea qué me está diciendo Dios. Entonces la segunda pregunta es, ¿estás escuchando su voz? ¿Estás orando para pedirle a Dios qué tiene para decirte de esa situación que estás atravesando? A veces decimos, yo no escucho nada, pero no escucho porque no busco escuchar, porque no oro, porque no leo la palabra. Cuando yo oro, cuando leo la palabra, cuando vengo y me congrego con frecuencia, no una vez cada mes y medio, 2 meses, no. Vengo todos los domingos, todos los sábados, todos los miércoles, el día que aparto para Dios. Vengo a mi grupo de crecimiento. Cuando me predispongo para escuchar lo que Dios tiene para decirme, yo te puedo asegurar que tarde o temprano vas a escuchar la voz de Dios. ¿Amén? Porque Dios se hace oír. Ahora, si no busco, no voy a escuchar. Escuchen la palabra, dice el Señor, escuchen. Dios nos habla, todos los días tiene algo para decirnos, pero a veces no lo escuchamos. A veces escuchamos otras voces, pero no la palabra de Dios. Escuchamos lo que tiene para decirme, no sé, el vecino, la vecina, el jefe. Escucho lo que dicen las noticias nada más. Escucho lo que tiene para decirme esa persona que sé que cuando me dice cosas no me edifica, pero parece que voy una y otra vez a escuchar esa misma cosa que después me deja cargado o cargada, pero pareciera que me atrae para escuchar a veces hablar lo malo en vez de escuchar lo bueno. ¿Qué te está diciendo el Señor hoy sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre tu familia, sobre tus finanzas? ¿Qué te está diciendo Dios? ¿Qué me está diciendo Dios? Necesito escuchar la palabra de Dios. Cuando el profeta declara, escuchen la palabra y lanza la palabra, los huesos comenzaron a unirse unos con otros. Y luego dice que comenzaron a aparecerle tendones, carne y piel. Cuando comenzamos a oír la palabra de Dios, comenzamos a ser restaurados. La palabra de Dios tiene poder para restaurarnos. Sus palabras, Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Amén. No son palabras más al aire, no son cualquier palabra. Sus palabras son espíritu y son vida. Entonces cuando escuchamos la palabra, cuando buscamos de Dios, comenzamos a ser restaurados, reparados. Se empieza a unir Dios lo que el enemigo rompió, lo que el enemigo desunió, lo que el enemigo dispersó. El poder de la palabra repara, reconstruye, restituye. Amén. Dios puede restituir, puede reconstruir, puede restaurar un corazón que está golpeado, dolido, quebrado, roto. Dios puede restaurar una mente que está tal vez confundida, que está deprimida, que está entristecida. Dios puede reparar, restaurar un matrimonio. Dios puede restaurar una familia. Dios puede restaurar una iglesia. Dios puede restaurar cualquier área que pongamos en sus manos. Dios puede restaurar. ¿Cuántos lo creen? Dios restaura. Dios restaura. Ahora, lo importante es que cuando el profeta vio
que danzó la palabra y los huesos comenzaron a unirse, él vio que tenían la forma ya humana, pero no había vida, dice. Todavía no había vida. Todavía no estaba la obra completa. Y esto nos enseña que no debemos dejar la obra de Dios por la mitad. Porque Dios quiere llevarnos cada día a un nuevo y más profundo nivel espiritual. A veces nos quedamos solamente con eso. Hay personas que a veces dicen, pueden orar por mí, y alguien ora y bueno, comienza a irle mejor. Le va mejor en el matrimonio, o comienza a irle mejor en las finanzas, o comienza a sentirse mejor, se le van las cargas, listo, ya está, ya ando bien. Pareciera como que voy al taller mecánico con el coche y le digo, dale, arrancalo, que arranque nada más, que arranque que yo lo uso, ¿sí? Y no lo llevo a revisar más, no, listo, ya está, arrancó, lo sigo usando el auto, ¿no? Parece que a veces vivimos así el evangelio, ¿no? Dame la palabra, decime lo que Dios tiene para mí hoy, ya me siento mejor, sigo, no debo dejar las cosas por la mitad. Hace unas semanas atrás yo hablaba del proceso de Dios, de los procesos de Dios. Cómo cuando Dios comienza a trabajar en nuestra vida, entra un proceso de sanidad, de restauración, de restitución. Dice, aquel que la buena obra empezó, es fiel en completarla. Amén. Dios, que empezó la obra, es fiel en completarla. Pero yo le tengo que dejar que la complete, y vos la tuya. Amén. Si yo no dejo que Dios complete la obra, no lo va a completar, no porque no quiera, sino porque no le dejo. Dios nos dio la capacidad de decisión, de decirle sí o no, aún a Dios. Nos creó a su imagen y semejanza. Por eso el hombre y el ser humano es la única criatura que puede rebelarse contra el Creador. El resto de las criaturas no, porque no tienen espíritu, no tienen poder de decisión, no tienen libre albedrío. Pero nosotros que tenemos libre albedrío, podemos rebelarnos contra Dios. El pecado nos pone en rebeldía contra Dios. Podemos alejarnos de Él y decir, no lo sigo más. Aunque después viva las consecuencias de eso, pero lo puedo hacer. Entonces yo puedo dejar que Dios comience y deje las cosas hasta ahí, o puedo dejarle a Dios que ha comenzado que termine la obra. ¿Amén? Entonces viene la segunda vez. Y ahora le dice, el Señor vuelve a profetizar. Le dice que conjure, que invoque al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Y dile, Espíritu, ven de los cuatro vientos y dale vida a estos muertos para que revivan. Dale vida a estos huesos que están secos. Dale vida a estos huesos muertos para que revivan. ¡Qué tremendo! Ven, Espíritu. La palabra o el término en hebreo que hace referencia al Espíritu es el término ruach, en hebreo ruach, y aparece en este pasaje, en estos versículos que leí, en este bloque de versículos aparece 10 veces en su término original, 10 veces, nada más que de acuerdo a la traducción que tengas, a veces está traducida como espíritu, como viento, de los cuatro vientos, dice, pero el término en ruaj, el término hebreo es ruaj, sigue siendo ruaj. Se traduce en el Antiguo Testamento como aliento, pero es el mismo término. ¿Por qué? Porque cuando se refiere al Espíritu y se está refiriendo al Espíritu Santo de Dios, el término que te dije en hebreo ruaj significa respiración fuerte a través de la boca, aliento, exhalación, soplo, que trae ánimo. A eso se refiere ese término en hebreo. Qué tremendo, porque lo que está diciendo es que para que haya vida, para que se complete la obra en nosotros, no alcanza con una palabra un día, otra palabra otro día, sino que necesitamos el soplo, la exhalación de Dios, el Espíritu que sopla en nosotros y nos trae vida espiritual. Nos levanta,
nos da lo que viene del cielo para nosotros. Como hoy le decíamos, venga Señor, tu reino, que lo que está en el cielo se haga aquí en mi vida. Eso, para que eso suceda, necesitamos el ruaj, el soplo, el aliento de la boca misma de Dios, exhalando sobre nosotros. Cuando recibo una palabra, cuando soy ministrado, cuando doblo mis rodillas en oración, cuando el Espíritu Santo me llena, recibo ese soplo de vida, ese soplo que necesito para seguir adelante, para avanzar, para tener fe, para caminar en esperanza. Cuando leemos en los evangelios, por ejemplo en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos 5 al 8, por ejemplo, Jesús dijo, cuando habló allí a Nicodemo, que le vino a preguntar acerca de nacer de nuevo, de cómo tenía que entrar al reino, y Jesús le habló de nacer de nuevo, y le dijo, te aseguro que quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Respondió Jesús, lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que se haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo lo que nace del Espíritu. Aquí, ustedes saben que el Nuevo Testamento está escrito en griego, ¿sí? En su mayor parte, y la palabra en griego que está usando Jesús es neuma, ¿sí? Neuma, de ahí después viene lo que nosotros conocemos como neumático, ¿sí? Por el soplo, por el aire, y la palabra neuma significa muy parecido a lo que es el ruaj en hebreo, corriente de aire, respiración, soplo, brisa. Es decir que el sentido del término que Jesús está usando es el mismo que usaron los profetas como Ezequiel en el antiguo tiempo para declarar lo que es el soplo del Espíritu que da vida a aquel que necesita la vida de Dios. Amén. Es lo mismo, y Jesús está diciendo, aquel que no nace del agua y del neuma, del Espíritu, aquel que no tiene el soplo de Dios, no puede entrar al reino. Aquel sobre quien el Señor nos sopla, no puede entrar. Necesito su presencia. Necesito el soplo del Espíritu en mi vida. Necesito la respiración de Dios, el aliento de Dios. Muchas veces, tal vez hasta necesitamos que Dios nos haga respiración boca a boca. ¿Cuántos me entienden? Porque podemos estar aún desfalleciendo y necesitamos que el Señor nos haga primeros auxilios, pero nos levante cuando estamos caídos, nos sane, nos saque del pozo. Necesito, Señor. Jesús dijo, tenés que nacer de nuevo del Espíritu. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, por eso los huesos se unieron huesos con huesos, pero eran cuerpos nada más. Pero el Espíritu, lo que nace del Espíritu, viene del propio Espíritu. Necesito buscar. Y el Señor dice, sopla de donde quiere. ¿Se acuerdan que Ezequiel dijo, sopla de los 4 vientos? Y es maravilloso porque cuando vos lo lees en el hebreo dice, ruaj, sopla de los 4 ruaj. El mismo término es. Entonces es como que está diciendo lo mismo que después Jesús dijo. Es que el Espíritu se mueve como el viento. ¿Viste que vos a veces ves el viento y sopla de un lado y de repente cambia de dirección y va a otro? Es que así es el Espíritu Santo. Y eso nos enseña que cuando vos y yo ponemos nuestra confianza en Dios, tenemos que dejar que Él nos llene, que Él sople y que Él nos guíe por donde tengamos que ir en nuestra vida, confiados en Él. Él sabrá a dónde llevarnos. Él sabe cómo hacerlo. Tenemos que estar en sus manos. Él sabe de dónde tiene que soplar, Él sabe qué tiene que hacer, pero lo que sí tenemos por seguro es que aquel que la obra empezó, si lo dejamos, la va a completar. Amén. En San Juan capítulo 7, versículos 37 al 39 dice que en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva.
Con esto se refería al neuma, en griego dice al neuma, al espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él. Hasta ese momento el neuma no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Aquí está refiriéndose al Espíritu de Dios mismo en nosotros, el Espíritu Santo. Y Jesús dijo: aquel que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Está diciendo que el soplo de Dios, ¿sí?, es como un río que corre, hace que en nosotros haya un río que corre en lo espiritual. ¿Qué significa? Que Dios siempre trae algo nuevo, que Dios nos renueva, que Dios nos restaura, que Dios nos limpia. Qué tremendo es el obrar del Espíritu. Por eso cuando buscamos la presencia de Dios, ese río que corre nos purifica. Ese río que corre saca las impurezas que a veces se nos pegan de este mundo. Jesús lo hizo en una fiesta donde los judíos acostumbraban el último día, por eso dice el último día, a derramar cántaros de agua, y muchas veces celebraban hasta chapoteando el agua que salían de los cántaros. Y Jesús les está diciendo: miren, hay un río que les ofrezco que es mucho más poderoso que lo que ustedes están haciendo aquí naturalmente. Hay aguas que van a correr de tu interior si vos crees en mí. Amén. El río, el soplo de Dios es el mismo que en Hechos capítulo 2, versículo 2 al 4 dice: de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse, según el neuma, según el soplo, según la impartición de Dios, según lo que el Señor puso en cada uno de ellos. Comenzaron a hablar diferente, declararon en las lenguas de las personas que estaban alrededor de ellos, ahí afuera en la ciudad, las maravillas de Dios. Y ustedes saben que ese día se convirtieron miles de personas, comenzó el avivamiento, comenzó el crecimiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque de repente sopló Dios sobre aquellos que estaban buscando, sobre aquellos que no dejaron las cosas por la mitad. Qué tremendo, ¿no? Porque los que le hicieron caso a Jesús, no los que se volvieron, no los que solamente se quedaron con la cruz y Jesús sacrificado, sino aquellos que tomaron la promesa que Jesús les dijo después que fue levantado entre los muertos y se presentó a muchos discípulos y le dijo: ustedes esperen, porque vendrá el Consolador, vendrá el Espíritu Santo. Y aquellos que esperaron, aquellos que no dejaron las cosas por la mitad, aquellos que querían ser llenos, de repente fueron llenos. Por eso a veces decimos: pero ¿cuándo va a suceder? Vos no tenés que preocuparte, ni yo cuándo, porque el de repente lo marca el Señor, si no, no sería de repente. Lo que tenemos que hacer es confiar en Dios, escuchar su palabra, buscar su presencia, buscar su llenura, dejar que el Espíritu Santo nos llene, sople en nosotros. Entonces dice que comenzó, dice: yo profeticé tal como el Señor me había ordenado, y el aliento de vida, el ruaj, entró en ellos. Cuando el Espíritu entra, los huesos revivieron y se pusieron de pie. Y era un ejército numeroso. Ya ahora el profeta no está viendo un cementerio de huesos, tampoco está viendo cuerpos que se unieron nada más, sino que está viendo un ejército. Porque ahora está el poder del Espíritu en sus vidas. Hay un ejército que se levanta cuando hay personas que buscan de Dios. Un ejército está formado por soldados que pelean una guerra, que conquistan en las batallas. Cuando Dios te levanta, cuando Dios me levanta por el poder del Espíritu Santo, vos te volvés un guerrero, una guerrera de Dios, en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en el colegio. Sos un guerrero, sos una guerrera de Dios y sos lleno del Espíritu. Amén. Sos alguien que va a batallar frente a los poderes de este mundo, pero con el poder que venció al mundo, el poder del Espíritu de Dios. El mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos es el poder que obra en nosotros, los que creemos en el Señor. Se levanta un ejército. La iglesia es un ejército también, es una de las figuras
que nosotros podemos entender hoy en este tiempo. Como pueblo de Dios, el pueblo de Dios es un ejército que marcha confiado en las promesas de Dios frente a un mundo que está en tinieblas, pero nosotros puestos los ojos en Cristo Jesús. Amén. Y tercero y último, Dios le vuelve a decir que vuelva a profetizar. Allí en el versículo 12, te vuelve a profetizar. Dice, profetiza y adviérteles que así dice el Señor, pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. ¿Pero por qué tiene que volver a profetizarle el profeta? 3 veces. Escuchen la palabra. Segundo, conjura el aliento de vida, que entre en ellos. Y tercero, abriré sus tumbas y les haré regresar a la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque ellos seguían diciendo, nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza. Ellos andan diciendo, dice el Señor, ellos andan diciendo esto. Yo los escuché. Están diciendo que ya no hay esperanza. Y para cerrar esta reflexión y esta palabra en esta noche, quiero preguntarte, ¿qué andas diciendo? ¿Qué andas diciendo? ¿Qué ando diciendo yo? ¿Qué andas diciendo de tu vida? ¿Estás diciendo, no, mi vida está bendecida, mi vida está en los caminos de Dios? ¿O estás diciendo, no, mi vida la verdad que no vale nada, la verdad que estoy, mira, si alguien te pregunta hoy, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo estás? ¿Qué andas diciendo? ¿Qué andas diciendo de tu matrimonio? ¿Qué andas diciendo de tu esposo, de tu esposa? No cuando ella te escucha o cuando él te escucha, sino cuando no te escucha. ¿Qué andas diciendo? A veces a otra persona o a veces para vos mismo, para vos misma en tu interior. O lo declarás o lo decís cuando no está. ¿Qué andas diciendo de tu familia? ¿Qué andas diciendo de tus hijos? ¿Qué andas diciendo de tus papás? ¿Estos hijos están honrando a sus padres? ¿Papás están bendiciendo a sus hijos? ¿Qué andas diciendo? ¿Qué andas diciendo de tus finanzas? ¿Qué andas diciendo de tu trabajo? No, este trabajo de porquería, la verdad que no sé ni para qué lo tengo. ¿Qué andas diciendo de tu casa? Esta casa es una porquería. Estoy acá porque no me queda otra. ¿Qué andas diciendo de tu hogar? ¿Qué andas diciendo de la iglesia? ¿Qué andas diciendo de los pastores, de los líderes, de tus hermanos en Cristo? ¿Qué andas diciendo? Porque Dios lo escucha. Tal vez nadie lo escucha, pero Dios lo escucha. O tal vez si otro lo escucha y le está haciendo pie de tropiezo y Dios lo escucha también. Ellos entre ellos se profetizaban lo malo, la desesperanza, estamos hundidos, no salimos más. Necesito cambiar mi lenguaje. ¿Cuántos dicen amén? Pero para que cambie mi lenguaje, primero tengo que recibir el aliento de vida, el ruaj, el neuma, el soplo de Dios. Y para eso tengo que escuchar la palabra. Entonces mi forma de hablar va a cambiar porque voy a estar puesto de pie como un ejército. ¿Saben por qué? El Señor da la figura de un ejército. Porque el ejército, antes de salir a la guerra en ese tiempo, hacían una especie de cántico, de declaración, parecido, ¿vieron a los que les gusta el rugby? A los All Blacks. No sé si ustedes vieron que hacen el uca chaca, que se paran en la cancha y hacen uca chaca. Y entonces de repente le da hasta miedo a los otros rivales. Porque ponen unas caras así, como dice, los vamos a comer crudos. Porque tiene que salir un ejército declarando que hay poder, que hay victoria en la bandera que están levantando. Salen con las armas que tienen frente al enemigo, declarando y sabiendo que van a dar su vida por esa causa, pero que van a salir en victoria. No puede salir un ejército diciendo, y no sé, tal vez, qué sé yo, porque el otro te come crudo. Entonces Dios le está diciendo a un pueblo que estaba desfalleciendo, que creía que ya no iba a volver a su tierra, que pensaba que ya no iba a recuperar lo que había perdido, le está diciendo, no, escuchen la palabra, sean llenos de mi espíritu,
pónganse de pie y empiecen a caminar y a marchar como un ejército que declara la victoria. Profetiza, le dice a Ezequiel, profeticen, yo abriré sus tumbas, yo los llevaré de nuevo a la tierra, yo los voy a levantar de entre los muertos. Y lo más maravilloso es que dice, los voy a establecer en su propia tierra. Pongamos el versículo 14, dice, pondré, porque con eso cierro, el 14 solo, por favor. Pondré en ti mi aliento de vida. Pondré en ti mi aliento de vida. Pondré en ti mi ruaj, dice el Señor. Pondré mi soplo. Soplaré sobre ti. Te llenaré. Y volverás a vivir, dice el Señor. Esa es una palabra de restauración. Le está hablando a alguien que perdió algo. Le está hablando a alguien que se cansó en el camino. Le está hablando a alguien que perdió la esperanza. Le está hablando a alguien que perdió la fe. Le está hablando a alguien que dudó. A alguien que tiene temor. A alguien que se siente como un hueso seco. A alguien que tal vez piensa, no hay oportunidad para mí. Y Dios le está diciendo, pongo de lo mío en vos. Pongo mi aliento en vos y volverás a vivir. Y te estableceré en tu propia tierra. Es decir, que el Señor te está diciendo y le está diciendo al pueblo y nos dice hoy, lo que te voy a dar no te será quitado jamás. Lo que voy a restituirte, lo que voy a entregarte, no lo podrá atacar el enemigo. Entonces sabrás que yo el Señor lo he dicho y lo cumpliré. Lo afirma el Señor. ¿Cuánto lo creen? Entonces en esta noche vamos a orar conforme a esta palabra. La primer parte ya la hicimos. Huesos, oigan, dijo el Señor. Oigan, escuchen la palabra. Pero luego el Señor le dijo al profeta, pídele al Espíritu que sople. Amén. Y que sean llenos. Y comienza a declarar y a profetizar como un ejército que se levanta para conquistar, para declarar que hay victoria. Amén.